Bienvenidos estudiantes del tercer grado a esta sesión. Como ya saben, soy su docente egresado de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la especialidad de Matemática, Computación e Informática. El día de hoy vamos a desarrollar una sesión titulada Empleamos los ángulos entre rectas paralelas y cortadas por una secante en situaciones cotidianas. Como ya saben, está dirigido para estudiantes del tercer grado de educación secundaria y este es el área de matemática. Y soy su docente Mirko Manuel Requereguien. Y sin más preámbulos, empecemos. Pero antes de eso, vamos a dar unas pequeñas indicaciones, que es prestar atención y tomar apuntes. En breve, comenzamos con la lectura de nuestra situación problemática, que tiene titulada El cruce de dos avenidas. José es un estudiante nuevo de la institución educativa San Francisco de Asís, lo cual, para dirigirse a clases, desconoce el tramo exacto que realizará para llegar a su colegio. En su búsqueda, encuentra un pequeño croquis de la ciudad y logra darse cuenta de que la calle de su casa está en paralela con la calle de la escuela, en lo cual puede optar dos caminos distintos y este le dejaría cerca de su colegio. Pero José observó que una esquina de la calle estaba muy estrecha y decidió optar en medida angular con los datos que pudo encontrar en el croquis. Bueno chicos, acá observamos un pequeño croquis, pero ya que está expresada de manera geométricamente. Lo que nos pide es vamos a hallar angularmente lo que forma acá el ángulo X. Pero antes de eso chicos, vamos a ver un pequeño video y bueno, espero que les guste. Si observamos bien, gran parte de nuestro entorno está formado por líneas rectas y secantes. Entre las secantes se encuentran las rectas perpendiculares y las oblicuas. Podemos verlas en estructuras, en casas, en edificios, en tendidos eléctricos, en plazas, en calles y en muchísimos otros lugares. Las rectas paralelas son aquellas que nunca se cortan y mantienen la misma distancia, como por ejemplo las vías del tren, los escalones de las escaleras, las cadenas de la hamaca, las líneas del cinturón, los sub y baja, unas líneas de la ruta, renglones en el cuaderno. Las rectas secantes se cortan en un punto, como por ejemplo la llave cruz, el cruce de calles, la junta del piso cerámico, en las ventanas, también en los barriletes, en las calles de las ciudades podemos encontrar diferentes tipos de rectas. También en las construcciones de las casas y edificios. Muy bien chicos, luego de haber observado este ingenioso y maravilloso video, vamos a realizar unas preguntas. Según el video, ¿qué es el ángulo? Bueno, el ángulo va a ser la región que se forma a partir de la unión de la intersección o unión de dos rectas que comparten en un vértice o punto en común. Bueno, ¿qué tipo de ángulos conocemos? Conocemos según la suma con otros ángulos, según su posición, y así como los agudos, obtusos, llanos, oblicuos y completos, como desarrollamos en la anterior clase. Ahora chicos, ¿qué rectas encontramos en la recta secante cuando, bueno, en el video referenciaba, ¿no? Bueno, vamos a encontrar, o bueno, está compuesto por rectas secantes y oblicuas. Hoy vamos a tener como un propósito, ¿no? Desarrollar problemas de ángulos entre rectas paralelas y secantes. Muy bien chicos, vamos a llegar a un pequeño resumen donde quiero que presten demasiada atención. Bien chicos, vamos a desarrollar un pequeño resumen sobre ángulos entre rectas paralelas y una secante.
¿Qué es esto, no? ¿Qué es el ángulo entre rectas paralelas? Bueno, son los 8 ángulos formados por 2 rectas paralelas y una transversal a ella, así como visualizamos en la imagen superior al esquema, ¿no? Bueno, de acá surge denominaciones, lo cual tenemos, ¿no? Los ángulos alternos. Los ángulos alternos van a ser los que se encuentran a distinto lado de la secante. Bueno, acá puede ser esto, todo esto, A, B, C, D, estos ángulos llamados así son los ángulos alternos. También estos ángulos A, E, F, G, H, ¿no? Ahora, los ángulos colaterales son los que se encuentran al mismo lado de la secante. O sea, ¿qué nos quiere decir, no? Que digamos, ¿no? Los ángulos colaterales se puede repartir como ángulos colaterales internos y externos. O sea que los ángulos colaterales internos van a ser suplementarios a 180 grados. O sea, el ángulo C con el ángulo E son ángulos colaterales internos y van a sumar 180 grados, ¿no? Ahora, ¿cómo se le llama un ángulo colateral externo? Los ángulos colaterales externos van a ser los siguientes ángulos, ¿no? Por ejemplo, el ángulo A con el ángulo G. Estos van a ser los ángulos colaterales externos, pero ahora estos también van a sumar 180 grados. Ahora, chicos, los ángulos alternos internos. ¿Qué serán, profesor? Los ángulos alternos internos van a ser lo que están de colores verdes, así como el ángulo C con el ángulo F van a ser ángulos alternos internos. Estos a la vez van a ser congruentes, ¿no? Porque pasa por un vértice opuesto, en lo que podemos ver, esto va a sumarse por la distancia de las líneas paralelas, lo que se forma cada ciertos casos, ¿no? El ángulo, por ejemplo, ¿no? De un triángulo mide 180 grados, y para que cada ángulo siempre busque que cada 35 grados o alguna otra cifra sumen y den 180 grados, ¿no? Por eso se le llama de esa manera los ángulos alternos internos. Ahora, profesor, los ángulos alternos externos, ¿qué son? Son los que se encuentran en la zona externa de las rectas paralelas. Por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos lo que son los ángulos amarillos, ¿no? Del A y el ángulo H, ¿no? Los ángulos externos de igual forma van a ser iguales. Van a ser iguales por congruencia. Ahora, los ángulos correspondientes, profesor, ¿cuáles son? Los ángulos correspondientes nos dice que son los que se encuentran a un mismo lado de la secante. Uno es externo y otro es interno. O sea, nos refiere los ángulos correspondientes. El interno, ¿cuál puede ser? Puede ser el ángulo C. El externo, profesor, el externo es el ángulo G. O sea que se va a dar paralelamente a los cortes que ha surgido, ¿no? De acuerdo a los cortes. Ahora, pero yo, profesor, quiero ver cuáles son los ángulos correspondientes, pero de color amarillo. De color amarillo van a ser los ángulos A y el ángulo E. Así como también el ángulo D, el ángulo H y bueno, no, el ángulo B y el ángulo L. Ahora, para hablar de este tema siempre vamos a hablar de pequeñas propiedades adicionales. Y una de ellas que vamos a hacer el uso del día de hoy va a ser la propiedad de serrucho o rayo, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, no, va a tener la gráfica de esta manera, así como un rayo, como un corte, ¿no? Y significa, ¿no? Que los ángulos que apunten o que tengan una abertura para el lado izquierdo van a ser igualados para los ángulos que apunten y tengan abertura para el otro lado, para el otro lado opuesto, ¿no? Va a haber una igualdad. En el trayecto de la sesión de clase se va a explicar con mayor propiedad y con mayor uso. Entonces, chicos, hoy vamos a desarrollar con el método de Van Hill. Iniciemos entonces. Luego de haber leído y observado nuestra situación problemática, ¿de qué se trata la situación problemática? Bueno, no va a tratar sobre José, que quiere llegar al colegio y en eso se da cuenta de que su calle queda paralelamente al de su colegio y por las esquinas de la calle surge
la idea de medirlo angularmente, ¿no? Porque se surgió porque vio que era demasiado estrecho, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuántos ángulos forman la calle graficada? Eso es lo que queremos observar, ¿no? Ya que hablamos los ángulos anteriormente, ahora vamos a buscar lo que son ángulos. Bueno, chicos, luego de haber observado detenidamente van a aparecer 18 ángulos. Si lo contamos de esta manera en la parte superior, va a haber como 1, va a haber 2, 3, 4. Ahora en esta parte central va a haber 5, 6, 7, 8. Va a haber otro 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 ángulos formados tiene nuestro pequeño gráfico. Luego, chicos, de haber observado esto, vamos a explicar de la mejor manera sobre la propiedad del serrucho o del rayo, ¿no? Igual que ya se fue respondido en su momento, ¿no? Como ya habíamos hablado, la propiedad va a consistir en la suma de la abertura de un lado, en este caso los de color azul, que son ACE, tienen abertura para el lado derecho, y va a ser igualado a la abertura del lado izquierdo, los de color rojo, ¿no? Por eso no nos dice que el ángulo A más C va a ser igualado al ángulo B y el ángulo más D. Entonces, chicos, cuando se logra obtener este modelo, se va a realizar y desarrollar la propiedad de serrucho, que consiste en la igualdad de sumas de aberturas, y este nos va a ayudar a facilitar la incógnita o lo que queremos desarrollar, ¿no? El problema que queremos desarrollar. Ahora, chicos, luego de haber conocido mejor el ángulo del serrucho, vamos a ubicar o dónde podríamos encontrar la propiedad del serrucho rayo dentro de nuestro pequeño gráfico, ¿no? Como de todas maneras, luego de haber observado, este es nuestro pequeño gráfico que mantenemos. Y ahora, ¿no? ¿De dónde, qué idea tenemos de poder plasmar esa propiedad para así desarrollarlo de manera fácil, ¿no? Vamos a observándole bien, nos podemos encontrar de esta manera, en la línea roja, ¿no? Acá hay un rayo, ¿sí o no? Acá las líneas negras son las paralelas y esta que le subrayé de color amarillo se va a reflejar que existe la propiedad del serrucho o rayo. Pero no es la única, chicos. Observando de mejor a detalle, va a salir otra, ¿no? Esto sí ya de verdad parece un serrucho o un rayo ya más que nada, ¿no? Entonces, chicos, luego de haber visualizado y encontrado esta propiedad dentro de nuestro gráfico, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? A la prueba de fuego, que es nuestro ejercicio. Para esto, chicos, vamos de nuestro gráfico normal, aumentamos 2 ángulos para que nos ayude a nuestra resolución problemática. Entonces, vamos a aplicar la propiedad de serrucho que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Lo que estaba subrayado con color amarillo, solo lo vamos a sacar y lo vamos a plasmar en esta parte. Muy bien, profesor, ¿y ahora qué hacemos? Aplicamos la propiedad del serrucho, ¿no? La abertura de la suma de un lado va a ser igualada a la abertura del otro lado. Entonces, chicos, ¿cómo que queda? Que x va a ser igual a alfa más beta, ¿no? Y esto lo vamos a poner como la primera ecuación. Ahora, profesor, creo que habíamos subrayado con otro de color verde. Sí, joven estudiante, acá tenemos lo que subrayamos de color verde. Ya. O sea, todo lo consiste en esta pequeña parte, ¿no? Como dice la propiedad del serrucho, otra vez más, las aberturas del lado derecho va a ser igual a las aberturas o a los ángulos del lado izquierdo, ¿no? Entonces, llevándole a una ecuación, nos quedaría, ¿no? Que alfa más 90 más beta va a ser igual a 60 más 65, ¿no? Sumamos alfa más beta, y acá 60 más 65 nos daría 125. El 90 que está positivo pasa al otro lado, al otro miembro restando, ¿no? Ahora tenemos, chicos, nos sale que alfa más beta es igual a 35 grados. Si la ponemos con una ecuación 2. ¿Pero qué encontramos en esta ecuación? Encontramos que alfa más beta tiene un valor de 35. Y en la primera ecuación, que alfa más beta va a ser igual a x. Entonces, chicos, vamos a igualar 2 en 1, ¿no? Donde alfa más beta es igual a 35
y vamos a reemplazar con la primera ecuación que nos da x, ¿no? Entonces, chicos, así estamos resolviendo este pequeño problema que dice, ¿no? Que el ángulo X resultó tener una medida de 35 grados. Muy bien, chicos, luego de haber observado este pequeño problema, te preguntarán, ¿no? ¿Por qué aplicamos la propiedad de serrucho o rayo, ¿no? Esta propiedad va a ser o lo usamos para resolver netamente de una manera más óptima y rápida, ya que tomaba la forma de la propiedad con nuestra situación problemática y hace referencia al tema que estamos estudiando, ¿no? Gráficamente es eso. Ahora, profesor, ¿también se podría desarrollar de otra manera la situación problemática? Claro, joven estudiante. Cuando hablamos de una resolución de una situación problemática, se puede dar de varios pasos, ¿no? Pero el tema especial de hoy era sobre la recta secante, ¿no? Que corta, y ese era su tema. Y bueno, ¿no? Para desarrollar también les doy una pequeña idea, ¿no? Se puede desarrollar también con una propiedad de triángulos, por la suma de ángulos, y se juntan las líneas y así cerrando ya un polígono triangular más que nada, ¿no? Bueno, con la única propiedad de que las sumas de lados interiores van a ser igual a 180 grados. Y esto ya se va a hablar con mayor claridad en una próxima clase. Muy bien, jóvenes estudiantes, aquí les dejo el reto de la semana, titulada La calle de la casa de Pedro, donde nos dice que José necesita visitar a su compañero Pedro para realizar sus actividades de clases, lo cual para llegar se encuentra con el cruce de dos avenidas paralelas y para ingresar solo hay una calle. Si en el gráfico mostrado menciona datos de las aberturas angulares de cada esquina, ¿no? Y bueno, de todas maneras nos pide hallar la esquina angular de la casa de Pedro, ¿no? Y acá está graficada de tal manera que es posible desarrollar, chicos. Ya, chicos, entonces vamos a hacer unas pequeñas preguntas de metacognición. Chicos, ¿qué habremos aprendido el día de hoy? El día de hoy aprendimos a resolver ángulos entre rectas paralelas y secantes. Profesor, ¿cómo lo aprendimos? Muy fácil, chicos, lo aprendimos con el uso de una propiedad específica denominada el serrucho o rayo. Ahora, profesor, ¿de qué manera los aprendidos nos sirven en nuestra vida cotidiana? Eso es lo más importante, ¿no? Porque nos servirá para distinguir las cosas que nos rodean específicamente cuando nos toque elaborarlo. Por ejemplo, si nosotros vivimos cerca a una riel, ahí podemos distinguir lo que hemos aprendido, ¿no? Cuando una recta secante corta a una paralela, ¿no? O también las estructuras de un puente, quizás la estructura de tu propia puerta y así sucesivamente que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y lo más importante, identificarlos. Muy bien, chicos, de todas maneras, ¿no? Los ángulos entre rectas paralelas y una secante tienen la forma de gráfica, ¿no? Como ya vimos, tiene distintas formas de denominarla, ¿no? De denominarla. Prácticamente encontramos los alternos internos, como ya se ha explicado, por ejemplo, son este ángulo 3 con el ángulo 5. Otros son los alternos externos, ¿no? Como digamos son el 2 con el 8, ¿no? Que al final van a ser lo mismo, van a ser congruentes prácticamente. Ahora los ángulos alternos externos, ¿no? Perdón, los angulares colaterales internos, que van a ser el ángulo 3 con el ángulo 5. Los ángulos colaterales externos de tal manera que también van a ser, por ejemplo, el ángulo 2 con el ángulo 7, ¿no? Y estos cuando se dice que son colaterales, siempre van a sumar 180 grados. Ahora, los ángulos correspondientes van a ser, también van a ser correspondientes congruentes, por ejemplo, ¿no? El 3 y el 7. Más o menos va a ser representada por la recta paralela que está viajando, ¿no? El 3, el 4, el 2 con el 6, el 1 con el 5 y así sucesivamente, ¿no? Ahora los ángulos correspondientes de esa manera trata.
Hola profesor, la propiedad de serrucho rayo. La propiedad de serrucho rayo, como ya os he explicado varias veces, van a ser la sumatoria de la abertura izquierda, o mejor dicho, de los ángulos de la parte izquierda que miran para el lado izquierdo, y va a ser igualada a la sumatoria de los ángulos que miran para la parte derecha. Muy bien chicos, si tienen alguna duda no duden en escribirme. Les dejo mis pequeños datos de mis correos electrónicos, mi cuenta de WhatsApp, mi Facebook, y no se olviden que soy su docente Mirko Manuel Requena Guillén, y la matemática es la creación más bella y poderosa del espíritu humano. Nos vemos chicos, cuídense, chao.